Bienvenidos. Hoy nos metemos con una fecha que seguro muchos recuerdan. 8 de diciembre de 1980. Una noche en Nueva York que, bueno, cambió todo para muchísima gente. Marcó un antes y un después. Totalmente. Un impacto global instantáneo, diría yo. Exacto. Y de eso vamos a hablar hoy. Queremos hacer un análisis profundo de lo que pasó esa noche, del asesinato de John Lennon, el ex Beatle, justo ahí, en la puerta de su casa. El edificio Dakota, un lugar icónico también. Justamente. Y para armar esto, nos basamos en fuentes detalladas, ¿no? Relatos minuciosos como los que se encuentran, por ejemplo, en Wikipedia sobre el tema. Claro, la idea es reconstruir la secuencia, pero también intentar entender un poco las motivaciones, el porqué y el impacto, por supuesto. Sí, no quedarnos solo en el qué pasó. Vamos a ver los momentos clave. ¿Qué se dijo sobre los motivos del asesino? ¿Cómo se dieron los hechos esa noche? La respuesta médica también, que fue desesperada. Y la reacción del mundo entero. Bueno, empecemos a desglosar esto. Arranquemos con él, con Mark David Chapman. ¿Quién era este tipo? Bueno, tenía 25 años, era un ex guardia de seguridad, venía de Honolulu, de Hawái. Y, dato no menor, era fan de los Beatles. O al menos lo había sido. Sin antecedentes penales. Exacto, y ahí empieza lo complejo, ¿no? Las motivaciones. Porque no fue una sola cosa, fue como una mezcla muy oscura en su cabeza. Por un lado, parece que había mucha envidia, rabia por el estilo de vida de Lennon, que él veía totalmente opuesto a letras como la de Imagine. Claro, eso de imagina que no hay posesiones, viniendo de alguien tan famoso y rico. Justamente, Chapman lo veía como una hipocresía tremenda, un farsante, como él diría después. Ya eso se sumaba a un resentimiento más viejo, por cosas como el comentario de Lennon de ser más populares que Jesús en el 66. Uf, esa frase que tanto revuelo causó. Y también por letras de canciones como God, donde Lennon como que reniega de todo, hasta de los Beatles. Para Chapman era como una traición. Y después está el otro elemento clave. El libro, El guardián entre el centeno. Estaba obsesionado con Holden Caulfield, el protagonista. Se identificaba con esa idea de luchar contra la falsedad, los phonies. Exacto. Y en su mente, Lennon se había convertido en el mayor de los farsantes. El libro era casi como su manifiesto. Y no fue algo impulsivo, ¿verdad? Lo planeó. Definitivamente. La premeditación es clara. Compró el revólver, un Charter Arms calibre 38 Special, en Honolulu a fines de octubre. Investigó cómo llevarlo legalmente en el avión, descargado. Viajó a Nueva York una primera vez, quizá para tantear. Una especie de reconocimiento. Podría ser. Volvió a Hawái y después regresó a Nueva York el 6 de diciembre, ya para ejecutar el plan. Se quedó primero en un YMCA, luego en el Hotel Sheraton. Y acá la cosa se pone más oscura todavía, si cabe. Parece que Lennon no era su único posible objetivo. No, consideró a otras figuras públicas. David Bowie, por ejemplo, estuvo en su lista. Increíble, o sea, la obsesión iba más allá de Lennon. Quizás era contra la idea misma de la celebridad que él consideraba falsa. Es una posibilidad, sí. Una fijación muy peligrosa. Bueno, vayamos al día D, el 8 de diciembre. Chapman estuvo horas afuera del Dakota, esperando. Sí, desde la mañana. Incluso Lennon salió en un momento y Chapman ni lo vio bien. Y tuvo interacciones muy raras ese día. Habló con la niñera de Sean, Helen Seaman. Y con el propio Sean, que tenía 5 años. Le dio la mano. Y le dijo algo de la canción Beautiful Boy, ¿no? Qué escalofriante. Tremendo. Pensar en eso después. Mientras Chapman esperaba, Lennon tenía su día. Sesión de fotos con Annie Leibovitz para Rolling Stone. La famosa foto, él desnudo, Yoko vestida, fue idea de Lennon, de hecho. Una imagen que se volvió icónica, claro. Después dio su última entrevista a una radio, RKO. Un día, digamos, normal dentro de su mundo. Hasta las 5 de la tarde. Salen John y Yoko. Iban al estudio Record Plant. Y ahí estaba Chapman, esperando. Se acerca, con el disco Double Fantasy en la mano. Le pide un autógrafo. Y Lennon, como hacía a menudo, se lo firma. El propio Chapman después contó que fue muy amable. Hay una foto de ese momento. La sacó otro fan, Paul Goresh. Lennon firmándole el disco a su futuro asesino. Esa foto es terrible la ironía, ¿no? Ese momento
de aparente normalidad, de conexión fan-ídolo. Y pensar lo que pasaría solo unas horas después es muy fuerte. Captura esa vulnerabilidad tremenda que hay detrás de la fama. Un instante de paz antes de la tormenta. Pasan las horas. Llega la noche. Cerca de las 11:10, John y Yoko vuelven al Dakota. Y toman una decisión que resultó fatal. Sí. En lugar de ir a cenar directo, deciden subir a darle las buenas noches a Sean. Y por eso le piden a la limusina que los deje en la calle, en la 72, en vez de entrar al patio seguro del edificio. Caminan hacia la entrada. Pasan al lado de Chapman, que seguía ahí, en la sombra. Lennon parece que lo reconoció. Un instante. Y ahí fue. Chapman saca el revólver calibre .38 que tenía escondido y dispara. 5 veces. Por la espalda. Usó balas de punta hueca, hollow point. ¿Qué significa eso exactamente? Son balas diseñadas para expandirse al impactar. Causan mucho más daño interno. No fue una elección al azar. Buscaba asegurar, la muerte. ¡Qué terrible! Hay detalles confusos sobre si gritó algo antes. Sí, los testimonios varían. Si dijo Mr. Lennon, si adoptó una postura de combate. Chapman mismo cambió su versión con los años. Lo que parece seguro es que fue a traición. El impacto fue inmediato. Una bala se desvió, pegó en una ventana. Las otras 4 dieron en el blanco. Lennon, herido de muerte, sangrando muchísimo, todavía subió unos escalones hacia el vestíbulo. Gritando, me dispararon, dicen, y cayó al suelo. Se le cayeron unas cintas que llevaba. El caos. Pero hubo reacciones rápidas. El portero, José Perdomo, Un personaje interesante, exiliado cubano. Algunos después lo vincularían a teorías de conspiración. sí, pero actuó rápido. Le pateó el arma a Chapman para desarmarlo. Y el conserje, Jay Hastings, intentó ayudar. Vio que era imposible hacer un torniquete por la hemorragia y lo cubrió con su chaqueta. Y llamó a la policía. Mientras tanto, Chapman, Se quedó ahí, se quitó el abrigo, el sombrero. Tranquilo. y se puso a leer. De nuevo, El guardián entre el centeno. Cuando Perdomo le preguntó, ¿sabes lo que hiciste? Él respondió, sí, acabo de dispararle a John Lennon. Así, sin más. Esa calma, esa desconexión, después de algo tan brutal, es de lo más perturbador del caso, como si estuviera totalmente metido en su delirio. A los policías les pidió disculpas por arruinarles la noche. Llevaba una camiseta de Todd Rundgren, otro músico. Detalles que suman al cuadro de una mente muy perturbada. La policía llegó enseguida. Arrestaron a Chapman sin resistencia. Vieron la gravedad de Lennon y tomaron una decisión clave. No esperar la ambulancia. Exacto. Lo subieron a un patrullero y directo al Hospital Roosevelt. Yoko fue en otro coche policial. Estaba en shock. Dicen que Lennon tuvo un último momento de conciencia en el coche. Asintió cuando le preguntaron si era él. Después, nada. Llegaron al hospital casi a las 11 de la noche. El panorama era desolador. Sin pulso, sin respiración, el equipo de emergencias hizo todo lo posible. Una toracotomía de emergencia, abrir el pecho para intentar controlar la hemorragia. Hubo varios médicos involucrados, ¿no? Dr. Lin, Dr. Marks. Sí, hay pequeñas diferencias en los relatos sobre quién hizo qué exactamente en medio de esa crisis. Pero el punto central es el mismo. Las heridas eran mortales. 4 balas. 3 le atravesaron el pecho. Una le dio en la aorta. El daño en el pulmón, en los vasos sanguíneos cerca del corazón, era masivo. El Dr. Lin dijo que ni operándolo en el mismo quirófano se hubiera salvado. La pérdida de sangre fue demasiado grande, demasiado rápida. No había chance. Lo declararon muerto, oficialmente 11:15 p.m., aunque algunos reportes dicen 11:07. La causa: shock hipovolémico. Perdió más del 80% de la sangre. Y el detalle macabro, la canción All My Loving de los Beatles sonando en el hospital justo en ese momento. Una coincidencia increíblemente dolorosa. La noticia se filtró rápido. Yoko quería esperar para decirle a Sean, pero un productor de TV que estaba en urgencias por otra cosa. Alan Weiss, de WABC. Él pasó la información a su cadena. Y de ahí al mundo. Pero para muchos, el momento clave fue el anuncio en televisión. Durante el Monday Night Football, un partido empatado, últimos segundos. Y Howard Cosell, el comentarista que además conocía a Lennon, tuvo que dar la noticia. Le costó, pero lo hizo. Recuerden, esto es solo un partido de fútbol. Una tragedia indescriptible. John Lennon
muerto al llegar. Ese fue el detonante. La conmoción fue inmensa, global. Gente en la calle, frente al Dakota, frente al hospital, vigilias espontáneas por todos lados. Es que Lennon era más que un músico. Era un símbolo para muchísima gente. Un símbolo de paz, de una generación. Su muerte se sintió muy personal para millones. Las reacciones de los cercanos, devastadoras, claro. Yoko, centrada en Sean, pidiendo silencio en vez de funeral. George Harrison, choqueado, hablando de ultraje. Paul McCartney con ese comentario inicial que le criticaron tanto. El drag, isn't it? Él dijo que fue por el shock, que no sabía qué decir. Sí, es comprensible en una situación así. Ringo voló de inmediato para estar con Yoko. Toda la comunidad musical golpeada. La respuesta de la gente fue tremenda. El 14 de diciembre, los 10 minutos de silencio que pidió Yoko. Cientos de miles en Central Park. Radios en silencio. Fue un duelo colectivo. Lamentablemente también hubo casos trágicos de fans que se suicidaron. Yoko tuvo que pedir que no lo hicieran. Sí. ¿Y el álbum Double Fantasy se disparó? Ganó el Grammy póstumo. Yoko sacó Season of Glass con esa portada tan fuerte de las gafas ensangrentadas. Un disco de duelo muy crudo. Y meses después, el intento de asesinato de Reagan por Hinckley Jr., otro fan del Guardián entre el Centeno, revivió todo el debate. Increíble conexión. ¿Qué pasó con el cuerpo de Lennon? Fue cremado. Yoko esparció las cenizas en Central Park, cerca del Dakota, en la zona que hoy es Strawberry Fields. Un lugar de peregrinación. Totalmente. Con el mosaico I Imagine. ¿Y Chapman? ¿Qué fue de él? Lo acusaron de asesinato en segundo grado. Él se declaró culpable contra el consejo de sus abogados. Dijo que era la voluntad de Dios. Incluso leyó un pasaje del libro en la sentencia. Sí. Le dieron de 20 años a cadena perpetua. Podía pedirla condicional desde el 2000. Pero se la negaron siempre. Lleva ya 14 audiencias rechazadas. Sigue preso. Y el legado de Lennon sigue vivo. En los memoriales como Strawberry Fields, la Torre Imagine Peace en Islandia. Y en la música, claro. Todas las canciones que le dedicaron. Muchísimas. Harrison, McCartney, Elton John, Dylan, Queen, David Gilmour. La lista es enorme. Demuestra lo que significó. Hay que mencionar también, aunque sea breve, las teorías de conspiración que surgieron. Sí, por la historia de vigilancia del FBI a Lennon, por su activismo, se habló de Chapman como un asesino programado tipo Manchurian Candidate. O conexiones del portero Perdomo con la CIA. Importante decir que son teorías sin pruebas sólidas, quedan en eso, en teorías. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿qué nos deja esta historia? Sin sentido, nacido de una mente obsesionada que apaga una voz cultural enorme. Y el impacto que tuvo, una onda expansiva que todavía sentimos hoy. Nos hace pensar en la fama, en la salud mental, en la violencia, en la contradicción terrible entre el mensaje de paz de Lennon y la brutalidad de su muerte. Y queda esa pregunta flotando, ¿no? ¿Cómo recordamos a Lennon hoy? ¿Cómo conciliamos su mensaje con su final? Y también, ¿qué pensamos de que Chapman siga preso, pidiendo salir? Décadas después, habla de justicia, de memoria, de redención, o de la falta de ella. Una pregunta abierta, sin duda, para seguir pensando.